Bueno, recién nos dijo eso de una persona crítica, de un individuo crítico. Entonces, decimos, entonces ese es el objetivo que tiene esta ciencia en el aula. ¿Es el cometido? Claro, obtener personas críticas. Bueno, al menos en el entendimiento mío, ¿no es cierto? Y creo que en el entendimiento de una importante cantidad de docentes que son producto de las nuevas camadas de los historiadores, de los geógrafos, de los profesores de física, de los profesores de matemática, no solamente los profesores de historia. Me parece que la enseñanza tiene que ver con algo que planteaba ya hace muchos años Paulo Freire, ¿no? Que esta diferencia entre la educación bancaria, como le llamaba él, y la otra, que es donde hay un intercambio, ¿no es cierto? Un intercambio dinámico entre el docente y el educador y el educando, como decía él, y que se produce una interrelación entre los dos, y ambos enseñan y ambos aprenden, ¿no? Por supuesto que los contenidos elementales de la materia los maneja con mayor fluidez y con mayor profundidad el docente, pero el alumno no es un ser pasivo, sino que también tiene su historia, también tiene su desarrollo en la sociedad en la que vive, y su conocimiento, y su experiencia. Y también la tiene que hacer jugar a la hora de sacar conclusiones, ¿no es cierto? Yo recuerdo que trabajaba mucho en escuela secundaria, trabajé mucho en escuela secundaria, sobre todo en cura brochero trabajé mucho, porque me gustaba mucho cura brochero, trabajar en cura brochero, quizás la escuela que más me gustó trabajar. O sea, hay una ex alumna del secundario, y por la calidad de los chicos, sobre todo, y el gran afecto que brindaban los alumnos. Y trabajé en algún tiempo con la experiencia de la historia familiar de los chicos, ¿no? Y bueno, los propios alumnos descubrieron cosas de su familia, de la historia de su familia, y fue muy interesante porque lo que hicimos fue mezclar las historias familiares con una línea de tiempo de la historia, ¿cierto? Y poder empezar a entrecruzar datos y a entrecruzar experiencias con lo que les pasaba a su familia en distintos momentos de la historia de nuestro país, de nuestra provincia y de nuestra región, y de lo que se llama la historia intrarregional, ¿no? Nosotros somos una intrarregión, digamos, ¿no? Entonces, empezar a cruzar cosas y empezar a darnos cuenta de la conexión que hay entre nuestra historia personal y la historia. Entonces ahí pienso que empieza a fluir el pensamiento crítico sin que nos demos cuenta. Sin que nos demos cuenta. Vamos al papel como estudiante que ha tenido usted. ¿Cómo vivió la etapa dura, ¿no? De 1976 a 1983, remontando como estudiante, ¿no? Bueno, yo estudié, por las vicisitudes de la vida, estudié de grande. Es decir, comencé a estudiar a la edad normal, vamos a decir así, cuando uno egresa del secundario, pero por vicisitudes de la vida, yo me casé muy joven, a los 20 años, tuvimos hijos y demás, así que tuve que dejar de estudiar, porque no podíamos estudiar los dos, y en un acto de arrojo antimachista decidió estudiar mi señora y yo no, y terminar ella y yo no, y fue así que, bueno, que con los años después, cuando las cargas de la vida van acomodando las cosas, uno volvió al estudio. Yo volví al estudio cuando había retornado a la democracia, ¿no es cierto?, en el 83, de manera que ya tenía, más de 30 años, y fue por eso digo que estudié de grande. Las situaciones que se vivieron a nivel de la universidad en la época de la dictadura, yo no las viví, en la universidad no las viví, ¿no? Las viví en otros lugares, pero sí recuerdo que la universidad donde yo estudié fue cerrada durante la dictadura, ¿cierto? La Universidad Nacional de Luján fue creada en el año 1973 por el gobierno de Héctor J. Cámpora, y fue cerrada en el 76 por la dictadura militar, fue clausurada y reabierta cuando volvió la democracia, ¿cierto? Y me tocó una hermosa experiencia porque la universidad había quedado vaciada completamente, y esa primera etapa de la universidad fue hecha con la colaboración de la Universidad de Buenos Aires, que prestó muchísimos docentes a la carrera, hasta que la universidad logró desarrollar su propia camada de docentes. ¿La intervención de Flies? Claro, estaba Moreno, ¿no es cierto?
estaba Santa María, estaba Canzanelo, ¿no es cierto? Estaban todos esos profesores que eran profesores de la Universidad de Buenos Aires, algunos de ellos pues, de mucho prestigio, como Moreno, ¿no es cierto? Y demás, que fueron realmente docentes de Gorostegui de Torres, en geografía. La geografía, la señora. La fundadora de la nueva escuela de la geografía en Argentina, prácticamente, ¿no? Fueron los profesores que tuvimos, ¿cierto? Entonces fue un lujo realmente tener esos profesores, ¿no es cierto? Y eso dio un gran nivel a la universidad rápidamente, y hoy la Universidad de Luján es una de las universidades consideradas importantes en cuanto al desarrollo de la carrera de historia, ¿no es cierto? De manera que no les puedo contar mucho sobre la dictadura, pero sí sobre... yo en el 73 empecé a estudiar en la Universidad de Luján en la Delegación Regional 9 de Julio, que es en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En una ciudad de la provincia de Buenos Aires. Delegación que se cerró y nunca más se abrió, ¿no? Y empecé a estudiar la carrera de licenciatura de Ciencias Agrarias. Nada que ver con la historia, ¿no? Y bueno, dejamos de estudiar porque se cerró con la dictadura, ¿no es cierto? Así que un poco fue esta experiencia. ¿Qué cuestiones pedagógicas positivas y negativas rescata de los docentes de esa época? ¿Como estudiante de secundario o como estudiante, digamos? Bueno, yo tengo una historia como estudiante muy particular, ¿no? Yo fui al colegio industrial y empecé a estudiar ingeniería, ¿no es cierto? De manera tal de que lo que yo hice después no tiene nada que ver con lo que empecé a hacer, ¿no? Mi vocación sigue siendo la ingeniería, a pesar de que soy profesor de historia y amo la historia y tengo gran pasión por la historia. Pero mi vocación es fuertemente técnica. Yo soy una persona que si volviera a tener unos años menos, quizás estudiaría ingeniería, ¿no? Es una materia pendiente que me quedó. Me gusta muchísimo la cuestión técnica. Y de manera que hice la escuela secundaria en La Plata, ¿no? Y con lo que significó La Plata en aquel momento. Y les voy a contar toda la historia, ya prescribió. En La Plata hice la carrera del colegio industrial con docentes que, vistos con la mirada del tiempo, el tiempo suele ser benévolo con alguna gente, ¿no? Digamos, uno se pone más bueno, se pone más viejo, no tan terminante como cuando es joven, ¿no? A pesar de que muchos profesores tenían una postura bastante reaccionaria, estamos hablando de la época del gobierno de Onganía, de Lanús, ¿no? Yo le agradezco muchísimo. Para mí el recuerdo más maravilloso es el colegio secundario, ¿no? Fue realmente hermoso poder transitar las aulas y los talleres de la escuela industrial, ¿no? Y haber aprendido todo lo que aprendí allí, ¿no? Y de los profesores que me enseñaron muchísimo, aprendí muchísimo, y realmente una de las etapas más hermosas de mi vida, de la escuela secundaria. No la pude terminar el colegio industrial porque estuvimos presos, ¿cierto? Estuvimos un año presos en el 72, entonces con la dictadura de Lanús, ¿no es cierto? Detenidos en la campaña por la liberación de Agustín Torres. Este señor que lleva el hotel de fuerza su nombre, ¿no? Y bueno, ahí perdimos todo y tuvimos que empezar de nuevo, barajar y dar de vuelta, ¿no? Así que fue muy particular porque cuando comencé a estudiar, que les decía que tuve que dejar, empecé a estudiar ingeniería tuve que dejar por lo que les conté hoy. Después cuando comencé de vuelta en el 73 a estudiar, 74, empecé a estudiar Ciencias Agrarias porque no había ingeniería, estaba yo en el campo, así que me gustaba porque había mucha cuestión de maquinarias agrícolas en la carrera de licenciatura en Ciencias Agrarias, y eso es lo que me gustaba. Y bueno, después la vida va llevando a que uno termine estudiando una carrera como historia, que lo que me permitía, que lo que me llevó a estudiar historia finalmente fue que yo pensaba, y sigo pensando, que la historia me permitía entender todo. El desarrollo de la técnica, el desarrollo de la sociedad, el desarrollo de todo, ¿no es cierto? Y la historia me permitía ver eso y entender eso. No sé si lo logré, pero lo sigo intentando, por lo menos.
Dentro, vamos a una cuestión más didáctica ahora.